La guerra en Ucrania ha llegado a un punto crítico, con Rusia y Ucrania enfrentándose en una batalla sin precedentes. Pero ahora, un acontecimiento que nadie esperaba está alterando por completo el rumbo de los hechos. Estados Unidos, hasta ahora uno de los mayores apoyos para Ucrania, está reconsiderando su implicación en el conflicto. ¿Por qué? La clave podría estar en un sorprendente giro. Trump cede ante Putin, y la crisis de Zelensky podría poner en juego mucho más que la victoria en el campo de batalla. En un giro inesperado, Mike Waltz, asesor cercano de Donald Trump, está exigiendo compensaciones a Ucrania. ¿Qué significa esto para la relación de Estados Unidos con el gobierno de Zelensky? Waltz ha dejado claro que el pueblo estadounidense no puede seguir financiando la guerra sin ver algún tipo de retorno. Miles de millones de dólares han sido invertidos en este conflicto, y ahora la administración Trump está buscando una retribución. Pero no solo el dinero está en juego. La geopolítica global está cambiando rápidamente. Putin está avanzando, mientras que la cumbre de Rusia con Corea del Norte y otros actores internacionales empieza a tener consecuencias serias. El papel de Estados Unidos en este conflicto es ahora más incierto que nunca. Las tensiones están aumentando y las relaciones internacionales se están redefiniendo. En este video, analizaremos las exigencias de compensación de Mike Waltz, lo que podría significar para Ucrania y cómo el presidente Zelensky se encuentra atrapado en una crisis de dimensiones globales. Además, veremos cómo Trump y Putin están cambiando la dinámica de poder mundial y cómo todo esto podría impactar el futuro de la guerra. Pero, antes de sumergirnos en los detalles, si te interesa conocer todos los pormenores de esta historia, te invito a que te suscribas a Alerta Conflicto. Es totalmente gratis y te permitirá estar al tanto de las últimas noticias, análisis profundos y mucho más sobre los conflictos que están redefiniendo el mundo. No te lo pierdas. En los últimos días, la atención de todo el mundo se ha centrado en un nuevo giro en el conflicto de Ucrania. Mike Waltz, asesor de Donald Trump, ha salido a la luz con una declaración que ha puesto en alerta a todos. Estados Unidos, que ha sido uno de los mayores aliados de Ucrania, ahora está exigiendo algo más que la simple ayuda financiera. Waltz ha señalado que el pueblo estadounidense merece algo a cambio por las miles de millones de dólares que ha invertido en la guerra. En sus declaraciones, resaltó que la ayuda financiera enviada a Ucrania no ha sido un simple acto de generosidad, ha sido una inversión estratégica, y como tal, debe traer beneficios. Estados Unidos está buscando que Ucrania ofrezca algo tangible a cambio de todo ese dinero y apoyo. Waltz ha dicho que lo que el pueblo estadounidense necesita ver es una retribución, una especie de compensación por la enorme carga económica que ha asumido. Esta exigencia se extiende no solo al pueblo estadounidense, sino también al Congreso y a los votantes, que han comenzado a cuestionar la efectividad de seguir enviando recursos sin recibir nada a cambio. La propuesta de Waltz implica crear una asociación estratégica entre Estados Unidos y Ucrania, en la que el pueblo estadounidense vea compensaciones directas. El alto funcionario destacó que gran parte de la ayuda de Europa se entrega a Ucrania en forma de préstamos, los cuales se devuelven con intereses sobre los activos rusos congelados. Este modelo ha sido defendido por algunos, pero ahora Trump y su círculo más cercano están reconsiderando esta dinámica, sugiriendo que el respaldo financiero de Estados Unidos debe ser mejor aprovechado para garantizar una retribución futura. Es crucial entender que la situación actual ha puesto a Zelensky en una posición muy difícil. Ucrania, por supuesto, depende de la ayuda de Estados Unidos para seguir luchando, pero ¿hasta qué punto está dispuesta a ceder para cumplir con estas nuevas exigencias? En las conversaciones actuales, se está discutiendo un acuerdo que implicaría garantías adicionales de que Ucrania no solo reciba apoyo financiero, sino también otros beneficios estratégicos, como acuerdos de comercio y recursos. Pero hay un problema fundamental. Las expectativas de Estados Unidos no siempre coinciden con lo que Zelensky está dispuesto a comprometer. La exigencia de compensaciones no solo pone a prueba la soberanía de Ucrania, sino que también obliga a Zelensky a tomar decisiones que podrían poner en peligro su relación con otras naciones clave, como Alemania, Francia y Reino Unido. Estos países han sido aliados en el conflicto, pero las presiones internas en Estados Unidos podrían llevar a Ucrania a una situación incómoda, aceptar un acuerdo que puede poner en riesgo su independencia en el futuro. Sin embargo, lo que está en juego es más grande que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania. Estamos hablando de un posible cambio en las dinámicas geopolíticas a nivel mundial. Si Ucrania acepta estas condiciones, podría abrir la puerta a una nueva era de relaciones internacionales, en la que Estados Unidos juegue un papel aún más determinante en el futuro de Europa del Este. Además, el hecho de que Washington proponga estas medidas sugiere que la administración Trump está dispuesta a replantear la manera en que se distribuyen las responsabilidades y los recursos en el conflicto ucraniano. Por otro lado, las consecuencias de un acuerdo favorable a Estados Unidos podrían tener implicaciones devastadoras para la capacidad de Ucrania de mantener su autonomía en el futuro.
Zelensky se enfrenta a una decisión histórica: aceptar las demandas de Washington para asegurar el futuro de su nación en la guerra, o rechazar la oferta y enfrentar el riesgo de perder el apoyo estadounidense a largo plazo. Este es un dilema que no solo afecta a Zelensky, sino también a todo el pueblo ucraniano, cuya soberanía está en juego. Si este contenido te está gustando, no olvides dejar tu like. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir informando y creando más videos como este. Gracias por tu apoyo. La propuesta de Estados Unidos de acceder a los recursos naturales de Ucrania ha generado una enorme controversia. En este escenario, la crisis de recursos se convierte en un tema crucial que no solo afecta el destino de Ucrania, sino también las relaciones internacionales en el contexto del conflicto con Rusia. La propuesta de Washington es clara: obtener derechos sobre el 50% de los futuros recursos minerales de Ucrania, una oferta que podría ser atractiva en términos económicos, pero que pone en riesgo la independencia económica y geopolítica de Ucrania. Los recursos minerales en Ucrania son vastos, y este país ha sido históricamente rico en carbón, hierro, uranio y gas natural, entre otros. Estas reservas representan no solo un potencial económico, sino también una estrategia clave para asegurar la autonomía energética de Ucrania y su papel en la región de Europa del Este. Sin embargo, aceptar tal propuesta podría poner en marcha una serie de compromisos a largo plazo que implicarían ceder parte del control de esos recursos a Estados Unidos. Este tipo de acuerdos no solo pueden tener un impacto económico inmediato, sino que también pueden cambiar la naturaleza de la relación de Ucrania con sus aliados tradicionales, como la Unión Europea, que podrían ver con recelo un acuerdo tan beneficioso para Estados Unidos. El dilema que enfrenta Zelensky es que rechazar un acuerdo de esta magnitud podría costarle el apoyo financiero y militar de Estados Unidos, lo que dejaría a Ucrania en una situación aún más vulnerable frente a la agresión de Rusia. Por otro lado, aceptar los términos de Washington podría significar una dependencia económica a largo plazo que comprometería su soberanía en los años venideros. La pregunta que surge es: ¿hasta qué punto está Zelensky dispuesto a sacrificar la autonomía de Ucrania en aras de asegurar su supervivencia en la guerra? La recuperación de activos rusos congelados también juega un papel importante en esta dinámica. Al devolver parte de esos activos, Estados Unidos se aseguraría de recuperar una porción significativa de sus inversiones, lo que podría ayudar a aliviar la creciente presión interna por parte de los ciudadanos estadounidenses, quienes exigen rendimientos de las miles de millones de dólares que han sido enviados a Ucrania. Rusia, por supuesto, sigue siendo un actor clave en todo este proceso. Putin, que ha intensificado su presión sobre Ucrania, se encuentra ante una nueva fase de relaciones internacionales, en la que Estados Unidos podría salir más fortalecido, pero también podría ser percibido como una potencia dominante que ha manipulado las circunstancias a su favor. Si Ucrania acepta las exigencias de Washington, se corre el riesgo de que Rusia vea esta situación como una provocación y tome medidas aún más agresivas en su intento de recuperar influencia sobre Ucrania. El rechazo de Zelensky a esta oferta podría interpretarse como un acto de desafío hacia Estados Unidos, pero también como una decisión para mantener el control sobre su futuro sin quedar atado a compromisos que limitan su capacidad de tomar decisiones estratégicas independientemente. El futuro de Ucrania parece ser cada vez más incierto, y el país se encuentra en una encrucijada peligrosa. Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión de recursos naturales, sino la misma existencia y futuro geopolítico de Ucrania como nación independiente. ¿Qué sucederá si Ucrania cede ante las presiones de Estados Unidos? ¿Podrá mantener su soberanía o, por el contrario, se convertirá en un satélite de Estados Unidos en la región de Europa del Este? Rusia, por supuesto, tiene su propio interés en esta cuestión, y no está dispuesta a permitir que Ucrania se convierta en un puerto de entrada para las ambiciones de Estados Unidos en su esfera de influencia. La situación de Zelensky se ha vuelto cada vez más compleja, a medida que se enfrenta a presiones tanto internas como externas. La crisis de liderazgo en Ucrania está tomando una nueva dimensión, no solo por la constante guerra con Rusia, sino también por las exigencias de sus aliados y los intereses económicos internacionales que se entrelazan con el conflicto. Zelensky se encuentra en una posición delicada, tratando de equilibrar las demandas de Estados Unidos y los intereses nacionales de Ucrania, mientras enfrenta las crecientes tensiones internas. El presidente de Ucrania se encuentra atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados occidentales han sido cruciales para mantener la resistencia ucraniana contra Rusia, pero al mismo tiempo, la presión por parte de Washington para ceder recursos naturales de Ucrania está poniendo en peligro su legitimidad. La sociedad ucraniana, que ha estado sufriendo enormemente debido a la guerra, podría ver en la oferta de Estados Unidos una oportunidad para asegurar recursos vitales. Sin embargo, muchos consideran que aceptar esa oferta comprometería la independencia nacional. El rechazo de Zelensky a la oferta de Estados Unidos sobre los recursos minerales ha causado un gran revuelo tanto en Ucrania como en Estados Unidos.
La decisión de no aceptar este acuerdo podría verse como un desafío a la influencia de Estados Unidos, lo que podría deteriorar aún más las relaciones bilaterales entre ambos países. El riesgo de perder el apoyo de Estados Unidos podría resultar en una pérdida de suministros militares, que Ucrania necesita desesperadamente para continuar su lucha contra Rusia. La militarización de Ucrania sigue siendo clave para su supervivencia, y Zelensky debe tomar decisiones rápidas y estratégicas para asegurar el apoyo occidental mientras mantiene el control sobre el destino de su país. A nivel internacional, la respuesta a las acciones de Zelensky y las presiones de Estados Unidos no se limitan solo a Rusia. China, que también tiene un interés estratégico en la región, sigue observando de cerca el desarrollo de los eventos. China ha mantenido una postura ambigua, evitando alinearse completamente con Rusia mientras extiende su influencia económica por todo el mundo, incluida Europa. China podría aprovechar la crisis de Ucrania para afianzar sus relaciones con países que busquen alternativas a la hegemonía de Estados Unidos. El desafío de Zelensky es aún más complicado por el interés de Arabia Saudí en los recursos naturales de Ucrania. La alianza estratégica entre Arabia Saudí y Estados Unidos podría cambiar los cálculos de Zelensky, que ahora se enfrenta no solo a la presión de Estados Unidos, sino también a las demandas de una potencia económica clave en el Medio Oriente. Si Arabia Saudí logra asegurar un acuerdo con Ucrania para acceder a recursos naturales, Zelensky podría encontrar que su país se ve envuelto en una competencia geopolítica que va más allá de las fronteras de Europa. Putin, por su parte, no puede permitirse ver cómo Ucrania cede sus recursos a Estados Unidos o Arabia Saudí. Esto representaría no solo una pérdida estratégica en el campo económico, sino también una amenaza directa a la influencia de Rusia en la región. La intervención rusa en Ucrania tiene tanto un componente territorial como económico, y la posibilidad de que Ucrania ceda el control de sus recursos naturales a potencias extranjeras podría ser percibido como un acto de traición a su relación histórica con Rusia. En este contexto, Zelensky se enfrenta a un dilema moral y estratégico. Debería ceder ante las presiones internacionales y asegurar la supervivencia de su país, aunque esto implique sacrificar la autonomía de Ucrania, o debería desafiar las demandas internacionales y arriesgarse a perder la ayuda necesaria para continuar la lucha contra Rusia. Este es un momento decisivo para Ucrania, y la respuesta de Zelensky podría cambiar el rumbo de la guerra y la relación de Ucrania con las grandes potencias mundiales. Desde el comienzo del conflicto, Putin ha jugado un papel clave en la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania. Ahora, con Zelensky enfrentando presiones internas y externas, la figura de Putin se ha vuelto aún más determinante en el contexto geopolítico. La reacción de Rusia a las recientes demandas de Estados Unidos y la negociación de recursos naturales está marcando un punto de inflexión en la guerra, no solo en términos militares, sino también en cuanto a las relaciones económicas y diplomáticas. Putin ha dejado claro que no permitirá que Ucrania ceda a las presiones internacionales, especialmente cuando se trata de recursos estratégicos. Desde una perspectiva militar y geopolítica, Rusia no puede permitir que Ucrania sea utilizada como un campo de batalla para asegurar intereses económicos de Estados Unidos, Arabia Saudí o cualquier otra nación extranjera. Esto iría en contra de sus intereses nacionales y pondría en peligro la hegemonía de Rusia en la región. Además, la amenaza de perder control estratégico sobre los recursos naturales de Ucrania no es algo que Putin esté dispuesto a aceptar. Si Estados Unidos y Arabia Saudí logran garantizar el acceso a estos recursos, Rusia perdería su influencia económica sobre un país clave en Europa del Este. Putin sabe que una Ucrania debilitada podría convertirse en un punto de quiebre en la región, permitiendo que potencias extranjeras influyan directamente en los asuntos de Europa del Este y Asia Central. La situación se complica aún más con la creciente relación entre China y Rusia. Aunque China no está directamente involucrada en la guerra, su interés por Ucrania y sus recursos naturales está en aumento. China podría aprovechar la inestabilidad en la región para expandir su influencia económica, ya sea a través de inversiones o mediante una alianza estratégica con Rusia. Este escenario sería aún más peligroso para Estados Unidos, que vería su dominio global reducido por la alianza de Rusia y China, ambas potencias que desafían el orden internacional actual. La respuesta de Putin a la situación económica y geopolítica está siendo estratégica. En lugar de aceptar las exigencias de Zelensky y los Estados Unidos, Putin ha reafirmado la necesidad de mantener una postura fuerte y desafiante. La reciente declaración de que Rusia continuará su intervención militar en Ucrania hasta alcanzar sus objetivos, sin importar las presiones internacionales, refleja la determinación del Kremlin en mantener el control sobre la situación. Putin también está utilizando su poder militar como una herramienta de presión sobre las decisiones internacionales. Con nuevas tácticas militares y el uso de tecnología avanzada, Rusia ha logrado aumentar su capacidad de disuasión frente a Estados Unidos y sus aliados. Mientras Ucrania se enfrenta a la escasez de suministros militares, Rusia sigue desplegando una máquina de guerra sofisticada, que le permite seguir avanzando en territorios clave. En cuanto a las relaciones con Trump, la postura de Rusia es clara:
Putin ve la administración de Donald Trump como un posible aliado en la reconfiguración de la geopolítica mundial. Aunque la relación entre Putin y Trump no ha sido completamente fluida, ambos líderes comparten intereses en contrarrestar la influencia de Estados Unidos en el contexto global. La disposición de Trump a reanudar el diálogo con Rusia podría ser la clave para restablecer la estabilidad en las relaciones bilaterales, lo que beneficiaría a Rusia en sus esfuerzos por reducir las sanciones y obtener una mayor autonomía económica. En resumen, Putin está decidido a mantener el control sobre Ucrania y sus recursos estratégicos, mientras desafía abiertamente las presiones de Occidente. Su postura firme se combina con avances militares y alianzas estratégicas, lo que hace de Rusia una fuerza difícil de doblegar. Los próximos movimientos de Putin dependerán en gran medida de las decisiones de Zelensky y las estrategias internacionales, pero lo que está claro es que Rusia no va a ceder fácilmente ante las demandas de Estados Unidos y sus aliados. El futuro de Ucrania y de la geopolítica mundial depende de cómo se desarrollen las negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Zelensky. Putin, con su estrategia de firmeza, probablemente seguirá presionando para mantener el control de Ucrania y asegurar que no se convierta en una plataforma de intervención extranjera. Sin embargo, la presión internacional es cada vez mayor, especialmente con la propuesta de Trump de reanudar el diálogo diplomático y con las exigencias de compensaciones a Ucrania. El rechazo de Zelensky a ceder en los recursos naturales podría tener consecuencias devastadoras para Ucrania a largo plazo. A medida que Estados Unidos y Rusia se enfrentan, el espacio para maniobras diplomáticas se reduce cada vez más. Zelensky y su equipo están atrapados entre la presión de Occidente y la agresión de Rusia. El futuro de Ucrania parece estar en un punto de quiebre, donde las decisiones que tomen en los próximos meses podrían cambiar el rumbo del conflicto y determinar el futuro de la región. Desde la perspectiva global, la guerra en Ucrania ya ha alterado la dinámica de poder en Europa y en el mundo entero. Las relaciones internacionales se están reconfigurando a medida que Rusia y Estados Unidos avanzan en sus respectivas agendas. La alianza de Rusia con China podría marcar un cambio histórico en el equilibrio de poder mundial, mientras que la posición de Estados Unidos podría verse debilitada si no logra asegurar acuerdos favorables en este conflicto. La guerra económica entre Rusia y Estados Unidos también podría afectar gravemente a las economías globales, con la inflación y la escasez de recursos como resultados directos de las sanciones y contramedidas que ambos países se imponen. Las relaciones de Rusia con Arabia Saudí, los intereses minerales en Ucrania y las alianzas militares también estarán en juego, lo que podría afectar la estabilidad económica mundial a largo plazo. Es probable que, si el conflicto se prolonga, las grandes potencias se vean obligadas a reconsiderar sus estrategias. La alianza entre Rusia y China podría intensificarse aún más, mientras que Estados Unidos y Europa intentarán encontrar nuevas soluciones para frenar la influencia de Rusia y sus aliados. La guerra de poder que se libra en Ucrania tendrá efectos duraderos en la política mundial y en las relaciones internacionales en las próximas décadas. El futuro de Ucrania es incierto, pero una cosa es clara: los próximos meses serán determinantes para definir no solo el destino de Ucrania, sino el de Europa y de todo el sistema internacional. Las decisiones que se tomen entre los actores clave, especialmente Putin, Zelensky, Trump y los aliados internacionales, pueden cambiar para siempre la geopolítica mundial. Lo que está en juego es mucho más que un conflicto regional. Es la lucha por la dominación global, la seguridad internacional y el control de recursos estratégicos clave para las economías mundiales. En conclusión, la guerra en Ucrania no es solo un conflicto entre dos países, es una lucha por el futuro de la humanidad y la estructura del poder global. La tensión sigue en aumento, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas marcarán el futuro de la geopolítica mundial. Si quieres mantenerte informado con las noticias más impactantes y actualizadas sobre los conflictos internacionales, no olvides suscribirte a Alerta de Conflicto. Aquí analizamos en profundidad cada situación, con información clara y directa para que no te pierdas ningún detalle. Además, activando la campanita recibirás las últimas actualizaciones en tiempo real, para que siempre estés un paso adelante. Únete a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos la verdad detrás de los titulares.